En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Muy buenos días. He querido llamar a este vídeo calentando motores y ahora estoy ventilando un poco la casa y seguramente pase algún coche, pero bueno, me parece que independientemente de que más tarde pues trabajemos interiormente con el Evangelio del día, si es que me diera tiempo, porque hoy domingo tengo distintas obligaciones, sí que quería regalaros una pequeña experiencia que tuve en una reunión de curas, en la cual pues se dio una escena que para mí fue de terror. Pido perdón porque a veces en las expresiones que uso pues puede haber un poco de exageración. Aquí no, aquí me quedé un pelín aterrorizado. Voy a leer la primera lectura de hoy, de los Hechos de los Apóstoles, o como hace unos días preparando un vídeo de repente me di cuenta y digo, voy a bautizarlo como le pones apodos a los amigos, pues a los Hechos de los Apóstoles, para personalizarlos un poco y un poco pues cogerles cariño. ¿Qué es lo que intuí en mi interior? Pues que les podía llamar Hechos de los Hechos Apóstoles. Hechos de los Hechos Apóstoles. Es decir, ¿qué es lo que acontece cuando dices a Dios sí? Lo que quieras. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Cuando Dios se vale de ti para llegar a otros y tú prolongas su misión en la Iglesia. Bueno, hechos que son sobrenaturales. ¿Son paranormales? No, pero tampoco son normales. Y ahora vais a escuchar una serie de hechos que no son nada normales. Son los hechos de los que se han dejado hacer apóstoles. Hechos de los Hechos Apóstoles. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Con perseverancia, acudían a diario al templo con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Bautizados. Estos son los bautizados. Estoy seguro de que si le preguntas a una recién nombrada superiora en una orden religiosa, ¿cuál es tu sueño para esta congregación, para esta comunidad, para esta orden? Igual cogí un pasaje como este y decía, esto es lo que yo le pido a Dios. ¿Sí? Sin embargo, y esto es alguien que me está llamando por teléfono. Algún día hablaré de la melodía, que no sé si se puede oír entre tanto pájaro, de la melodía de mi móvil. Y esto es lo que intentó vivir e implantar San Francisco de Asís, y muchos no le siguieron el ritmo. ¿Por qué? Porque los santos siguen el ritmo del Espíritu Santo, que sopla donde quiere, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, y al que está mundanizado le pega tirones, y los santos alrededor generan tirones. Y después santos. ¿Por qué? Porque cuando estás con ellos ves el rostro de Cristo. Cuando estás con ellos experimentas deseos de confesarte, de reformar tu vida, de compartir lo tuyo, de ser mejor persona, de adorar a Dios en la Eucaristía, de vivir mejor la liturgia. Bueno, en fin, cuando estás junto a los santos al principio tirón, pues como muchos viven el tirón ante el anuncio del querigma, Cristo vive y te quiere vivo, ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya. Y después de ese tirón de estos son cuentos de viejas, pues luego ese run run interior en el cual uno dice, es verdad, es que tiene que haber algo más que este mundo de Texas para abajo. La ciencia no me puede decir para qué estoy aquí, ni siquiera la psicología, que es lo que ahora
nos recomiendan para llevar el duelo, y la psicología es muy importante, pero es epiteliar. Todavía no te explica el para qué. No puede dar razón de sí misma. Solo Dios puede dar razón de sí mismo y decirte, yo sé para qué estás aquí. La verdad es que os voy a describir esa situación de terror y os dejo calentando motores porque igual esta llamada es importante. Reunión de curas. Y uno de ellos, después de que utilizamos precisamente este texto para ambientar la reunión, que iba a ir de temas de gestión, de repente deja caer, que a mí me cayó como un chorro de agua fría, no sé a los demás. Bueno, todos sabemos que este pasaje es un ideal, que esto nunca se dio entre los cristianos. Que cuando oí eso, en un sacerdote lleno de medallas, muy querido, tal, dices, ¿pero aquí qué está pasando? ¿Cómo? Si esto solo es un ideal, a la porra con él. Perdón por lo que he dicho, pero si solo es un ideal, a la porra con los hechos de los hechos apóstoles. ¿Y eso porque yo soy tan bueno? No, es porque o te lo crees o no te lo crees. Pero si entra la sospecha en la palabra de Dios, acabas de destruir, pues, tu cordón umbilical. Te lo acabas de cargar. La cuestión es que había una escritora que se llamaba Flannery O'Connor, que nació en el siglo XIX y que era católica. Desde el principio vivió en una familia sureña de Estados Unidos y vivió la fe católica con gran unción. Ella era psicológicamente muy equilibrada y vivía una fe perfecta, pero las historias que escribía como novelista, enormemente desequilibradas. ¿Y por qué? Pues porque tenían una intención. Las obras de arte buscan siempre generar el contraste, porque sin él no lo vemos. Sin luces y sombras nunca puedes detectar la luz. Sus historias, las historias de Flannery O'Connor, son rocambolescas. Dices, pero esta mujer es católica. Sí, de misa diaria. Asesinos, personas sin ningún tipo de educación, verdaderos animales, personas que desprecian a otros porque pues la típica señora o el típico señor bien que te imaginas que es un fariseo y que desprecia a todos y da gracias a Dios porque no es como los demás. Y estos que son los últimos de los que tú pensarías una conversión, estos son los que tienen conversiones tremendas o la ocasión de abrirse a la gracia que viene del cielo, pues en el momento menos esperado, a veces en un segundo. Son historias desencajadas, en las que las prostitutas, lógicamente, y los apestados del mundo, los presos por terribles asesinatos, nos aventajan camino del cielo. ¿Por qué? Porque el cielo se rompe y se abre e inunda esta vida y es para los pobres, para los que ya han descubierto que necesitan a Dios. Pero incluso esa pedagogía que Dios tiene con los fariseos también Flannery la muestra en estas obras. Y es, pues, cómo Dios a veces corrige a los fariseos y les rompe por dentro, como al pobre Pedro, que es muy apasionado, pero que no sabe quién es Jesús, que no sabe cómo es el Mesías, qué tipo de salvación trae. Y en medio de esa enorme violencia los arrebata al cielo. Son historias que no son fáciles de leer y que pueden resultarte tan incómodas de leer como para mí estos coches que van pasando o el teléfono que tengo que atender dentro de unos minutos. En una cena social de la época, ya en el siglo XX, ella vivía con el matrimonio Fitzgerald, que le trataban de maravilla, y en una cena social le invitó una señora bien y la anfitriona, que veía que más bien Flannery O'Connor tendía a estar callada en las cenas, para congraciarse con ella, le dice: quiero que sepa que aunque no soy creyente, valoro muchísimo la simbología cristiana. Especialmente la cena. Ese símbolo del pan partido que parte y se reparte con nosotros y que simboliza el compartir entre los hermanos. Y se le queda ella mirando y le dice:
Si la Eucaristía solo es un símbolo, a la porra con ella. Si no es el cuerpo y la sangre de Cristo, a la porra con ella. Y no volvió a hablar en la cena. Es que esta es la verdad. O es verdad, o es mentira. ¿Y cómo lo interpreta la Iglesia? ¿Cómo lo interpreta el magisterio? ¿Como una fantasía? ¿Como un ideal que debo tener? No. Es que si los hechos de los apóstoles no son verdad, tú tampoco puedes ser hecho apóstol. Y por tanto no puedes vivirlo, ni desearlo, y es un ideal que en realidad lo que te hace es condenarte pues a un infierno en la tierra, que es desear algo que sabes que no puedes realizar. Hemos sido hechos apóstoles y no debemos dormirnos en los laureles. Hay trabajos muy bien merecidos por los que igual el Señor merece grandes aplausos, pero nosotros no nos podemos dormir. Debemos abrirnos a la fe. Voy a despedirme con la lectura de la oración colecta, esa oración que hacemos al principio de la misa, después del primer oremos, y que hoy pues es cantado, porque es segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia. Vamos a ver lo que le estamos pidiendo, porque te voy a decir una cosa. Yo sé que los hechos de los hechos apóstoles son verdad, porque en estos pueblos hay personas que lo estáis viviendo. El mismo texto que hemos dicho. Perseveráis en las enseñanzas de los apóstoles, lo compartís todo, perseveráis en la comunión, perseveráis en la celebración, perseveráis en la acción de gracias. Todo lo estáis viviendo y os queréis. ¿Sabéis un signo de que los hechos de los apóstoles son ciertos? Que la gente se convertía a puñados. ¿Por qué? Porque veía cuánto nos queríamos. Que los cristianos nos tratábamos unos a otros, sin pertenecer a la misma familia de sangre, como si la persona que tuviera delante fuera mi abuela, fuera mi hermana, fuera mi padre, fuera mi hijo. Y claro, eso rápidamente los demás lo captan. Y uno con cruz, lo goza. Y os felicito a aquellos que os estáis esforzando en vivirlo y que me hacéis ver que los hechos de los apóstoles no solo son un ideal bonito, sino algo que debemos encarnar con el amor que Dios nos da en directo hoy. Esta es la oración colecta para hoy. Dios de misericordia infinita. ¿Cuánta? Toda, infinita. ¿Tiene fin? No, es infinita. Que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua hoy la fe del pueblo a ti consagrado. ¿Quiénes? Los bautizados. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia. Es decir, entra en nosotros, envena. Y si ahora no puedes sacramentalmente, desde luego sí espiritualmente, llama a nuestra puerta. ¿Para qué? Para que todos, para que los demás, como los que veían a los primeros cristianos, comprendan qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. ¿Quién te ha comprado? Yo ya no me pertenezco. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Feliz domingo.